Hoy sábado 13 de junio sé que en vuestra oración os vais a acordar de pedir por mí y lo agradezco de todo corazón. ¿Por qué? Porque hoy celebramos San Antonio. Hoy es uno de esos días donde uno se echa un poco a temblar, porque no solamente lleva el teléfono encima, sino también el cargador, y busca desesperadamente un enchufe donde poder cargar el teléfono. Atenderé las llamadas y los mensajes, y sobre todo lo que más agradeceré es que os acordéis hoy de pedir por mí. Algunos durante estos días me decís que desayunáis conmigo, otros que utilizan pues estas meditaciones para escucharlas el matrimonio, o bien algunos se las ponen cuando acuden a la capilla de la adoración perpetua. Lo importante es que esto sea un cauce pues para acercarnos a todos a vivir pues la vida de la fe, vivir en fe. Y es que hoy, pues mira, quiero agradecer precisamente al santo que llevo su nombre. Él fue presbítero y es doctor de la Iglesia, y aunque nació en Lisboa, él entró primero en un convento de agustinos. De allí partió a Marruecos a predicar el Evangelio, y una tormenta hizo que su barco acabase en Sicilia. Allí desembarcó y conoció a San Francisco de Asís y quedó fascinado por el santo franciscano, donde después de un tiempo de vivir como ermitaño fijó su residencia en un convento muy cercano a Padua. Allí en Padua pues se conserva esa basílica dedicada a San Antonio, el gran predicador, donde se conserva su mandíbula. Sé que puede sonar un tanto macabro, pero que la lengua humana sirva para cantar las alabanzas y la gloria de Dios, como hizo San Antonio de Padua. Estamos celebrando la fiesta del Corpus, y yo le pido hoy al Señor eso, que mi vida sirva como ministro, como sacerdote, para hacer presente a Dios en la vida de muchas personas, para acercarlos a Dios. Por eso tú también hoy, pues al acordarte de San Antonio de Padua, piensa que el Señor te ha elegido a ti también para ser instrumento a través de palabras, pero también a través de acciones, que es lo más importante, y a través de la vida del anuncio del Evangelio. Hoy, en la primera lectura de este sábado 13 de junio, nos encontramos con un fragmento del libro de los Reyes. Elías es el gran profeta de Israel. Y Elías se marchó de aquel monte donde había encontrado a Dios en el suave susurro de la brisa, y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo se dedicaba a ganar la vida arando con una yunta de bueyes. Elías pasó cerca de Eliseo y le echó encima su manto. Elías había fijado su mirada en el que iba a ser su continuador de su obra, y por eso utiliza ese signo, ese gesto de echarle encima el manto a Eliseo, para tomarlo como discípulo, como continuador de su obra antes de acabar él con su misión, arrebatado en un carro de fuego, como nos dice el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo entonces Eliseo? Pues Eliseo, dejando los bueyes, corrió detrás de Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. El profeta Elías le dijo: ve y vuelve, ¿quién te lo impide? ¿Y qué hizo Eliseo? Pues se dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes con los que se ganaba la vida y los ofreció en sacrificio. Luego, con los aperos de labranza, hizo fuego, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Seguro que habéis oído un dicho que dice quemar los barcos. Hay una versión que atribuye pues esta expresión a los tiempos de Hernán Cortés y su conquista de México, allá por los inicios del siglo XVI, 1521,
Cuentan que durante la conquista de México se produjo un motín y que Hernán Cortés, tras un correspondiente consejo de guerra, mandó hundir, que no quemar, la mayor parte de sus barcos. Todo aquello para que nadie tuviera la tentación de recular por la dificultad de la misión, para no poder volver atrás. Y es algo pues que se corresponde con lo que hizo Eliseo. Eliseo, antes de emprender ese seguimiento del profeta Elías y de convertirse en discípulo suyo y luego también en profeta en Israel, cogió sus aperos de labranza, cogió la yunta de bueyes y lo dio todo. San Juan de Ávila, el patrono del clero secular español, hizo también algo similar. El día de su primera misa vendió todos sus bienes, los dio a los pobres y celebró una comida con 12 pobres. Y es que los grandes santos, los grandes personajes, para evitar la tentación de volver la mirada atrás y convertirnos en una estatua de sal, porque los hombres solemos tener una memoria demasiado selectiva y solemos olvidar las dificultades del pasado y solemos vivir caminando hacia adelante pero con la mirada puesta hacia atrás, lamentándonos de lo que hemos dejado, pues dejamos abiertas así puertas a la tentación. Y es por ello que para ser completamente libres, para estar totalmente disponibles a la misión, hoy vemos cómo Eliseo se convierte en modelo de lo que significa dejarlo todo. Dejarlo todo, ofrecerlo todo, darlo todo para ser plenamente libres a la hora de seguir al Señor. Pues bien, también tú y yo estamos llamados a quemar o hundir esos barcos que son para nosotros estímulos de tentación o de viejas glorias que uno añora y que en el fondo dejan desazón en el corazón. ¿Todo para qué? Pues todo para seguir al Señor con absoluta libertad, para ser plenamente libres. Y es que hoy va por ahí precisamente pues la lectura primera. Hay que tener el corazón desapegado, y desapegado de lo que nosotros consideramos que son nuestros proyectos, para embarcarnos en los proyectos que Dios quiera. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hoy en el Evangelio Jesús nos invita a vivir en verdad. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. No jure en falso, cumple tus votos al Señor, pues no jure en absoluto ni por el cielo ni por la tierra, que tu palabra sea sí, sí, no, no. Y no ponga, ¿verdad? Pues a Dios como testigo, ni por juramento, ni por nada. Vivir en verdad. Tener tal tipo de autoridad moral que seamos creíbles con nuestro sí y con nuestro no. En plena octava del Corpus se me viene a la memoria pues una anécdota que me comentaba cuando yo era estudiante de Teología Patrística en Madrid un padre agustino recoleto que tenían una parroquia cerca de la casa de campo. Él dice que un día mientras celebraba la misa, una mosca iba revoloteando alrededor del cáliz que él tenía sin cubrir porque no le había puesto la palia. Aunque el sacerdote, él no, iba intentando durante la celebración de la Eucaristía evitar que aquella mosca se posara en el cáliz que contenía el vino que después se consagró para convertirse en la sangre del Señor, aquella mosca era persistente, volvía y volvía una y otra vez, posándose de vez en cuando en el cáliz y el sacerdote agustino retirándola. La mosca era tan insistente que todos los asistentes estaban pendientes de su revoloteo y también de los gestos que el sacerdote y de los aspavientos que hacía para evitar que la mosca se quedara apresada en la sangre del Señor. Entonces, aquel padre sacerdote, después de dar la comunión, le dijo a los asistentes a la Eucaristía y después lo compartía con nosotros en una tertulia tomando café a los alumnos: quizá, decía su feligreses, os habéis pasado la misa distraídos, pensando todo que iba a volcar el cáliz con mi mano, intentando retirar esa mosca. Pero ojalá todos fuéramos como esa mosca, que buscáramos la sangre de Cristo, su cercanía una y otra vez, con insistencia.
revolotear la vida cerca del Señor, con insistencia. Buscarle muchas veces en el sagrario, en la Eucaristía, en la oración. Tengo un compañero sacerdote que una vez lo escuché predicar. Él había desempeñado un ministerio sacerdotal durante muchos años de gran responsabilidad, y él se veía pequeño e indigno para ese ministerio. Por sus manos pues pasaban asuntos de gravedad de la vida de una diócesis, y me decía, no me lo decía a mí, lo compartía con algunas personas y yo escuchaba atento sus palabras. Cada vez que consagro y celebro la Eucaristía, cuando elevo el cuerpo del Señor después de decir tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, y elevo el pan blanco de la Eucaristía para que la gente lo contemple, le digo al Señor, Señor, parece que yo te sostengo con mis manos y te alzo, y en realidad lo que estoy haciendo es elevar mis manos al cielo para cogerme fuertemente de ti, donde tú solamente eres quien me sostiene. Es como el trapecista que se aferra al trapecio y evita así caer al vacío por la gravedad, sostenido a ese trapecio en las alturas. Y así pasamos la vida tú y yo, sostenido a ese trapecio, sostenido y agarrado fuertemente al cuerpo de Cristo, porque es Él quien nos sostiene. Pues bien, hoy que celebramos San Antonio de Padua, pidámosle al Señor que en su providencia Él lleve nuestros barcos donde Él quiera. Fernando, que era como se llamaba San Antonio de Padua, tenía unos planes, ir a predicar el Evangelio a Marruecos, y acabó siendo un gran apóstol donde el Señor lo puso, en Italia. Tú y yo estamos llamados también, con nuestra propia vida, a ser apóstoles intrépidos del Evangelio donde el Señor nos ponga, no donde nuestros proyectos nos lleven. Y a hundir o quemar los barcos o los aperos de labranza, como hizo Eliseo, para dejarlo todo siguiendo al Señor. A vivir en verdad. Y a tener el corazón apresado y enamorado, siempre cercano y buscando a Cristo. Porque es desde Cristo, desde donde nos podemos sostener en nuestra debilidad. Que hoy sábado María Santísima nos lleve también de su mano, a que nuestro pequeño sí sea una fiel correspondencia al gran sí que Dios tiene para nuestra vida. Que así sea.